Bien. Luego habrá tiempo de preguntar. Ahora tiene la palabra Josep Lluís Sala para hablarnos de la extensión Asheville de... Vale, cuando quiera. No os vayáis, que es muy bueno. Bueno, bien, pues muchas gracias, José Antonio. Espero satisfacer tus expectativas que tienes. Yo creo que a tu comentario te referías a la extensión que habíamos creado para migrar o para conectar software libre en tratamiento de aguas, ¿no? El SWIM, el EPANET con GBSIG. Vale. Esto es otra historia. Y Julián, si tu título era largo, este te supera. Es que a veces nos parece que si lo dejamos con extensión Asheville, vamos a ponerle herramienta para inventario de infraestructuras lineales. Sí, pero también sirve para trazabilidad de elementos de red. Pues bueno, ahí está. La presentación, bueno, voy a hablar yo solo, porque a Fran le da pereza, pero bueno, Fran Peñarrubia también ha colaborado en el desarrollo. Bueno, más que colaborado, la herramienta es casi tuya. O sea, un poco. Bueno. Felicito también a la asociación, de la cual formamos parte, por estos 10 años de jornadas. Nosotros también cumplimos 10 años y lo hemos aprovechado pues, para cambiarnos el nombre. Nosotros antes éramos Technics Associates y ahora somos Vigeo. Mira, nos dio por ahí, creímos más oportuno hacer este cambio. Seguimos siendo los mismos, el mismo NIF, si alguien quiere facturar algo. El índice de la presentación es unos objetivos, antecedentes, propuesta tecnológica, modelo de datos, extensión propiamente de la herramienta y, bueno, las conclusiones. ¿De qué va esta historia? Pues el objetivo de esta historia era, en fase de ejecución de una canalización de gas natural, implementar un procedimiento de toma de datos que permita varias cosas. La primera, que permita tecnificar esta toma de datos. Geoposicionar con exactitud los diferentes elementos construidos. No sé si alguien es del ramo de la obra pública, pero normalmente una obra se define en un proyecto, se ejecuta y luego, pues, cuando ya está acabada, pues, se hacen unos planos Asheville de tal como ha quedado la infraestructura. Pero muchas veces difiere un poco de la realidad si esa canalización se ha pasado por allí, más para allá. Y ahora veo que la foto tapa algún texto. Bueno. Y claro, geoposicionar con exactitud estos elementos en una red de gas natural es un objetivo primordial, ¿no? También obtener una trazabilidad de los elementos instalados, ¿vale? Esto lo explicaré más adelante, pero sí que conviene aquellos elementos que se han instalado poder tener una trazabilidad del tipo de accesorio, de la soldadura, ya hablaré más adelante. Esto garantizando la interoperabilidad de los datos y que se pueda incluso en el futuro implementar como una infraestructura de datos espaciales corporativa, ¿no? Y entonces se realiza una prueba piloto. Hay un cliente, que ahora os hablo un poquito de él, que es una constructora. Es una constructora que se llama Constructora de Calaf, que se pone en contacto con nosotros y es una constructora muy tecnificada. O sea, si tenéis la idea de una constructora de obra pública, pues ellos tienen estos cacharros que han diseñado y han inventado ellos y los han confeccionado, que son unas zanjadoras de red. O sea, si todos tenemos en la memoria una red de cualquier servicio lineal en la calle, pues bueno, nos damos cuenta de la retro, ¿no? Vemos la retro que coge la tierra, la amontona allí ocupa media calle. Pues esta gente ha ideado este mecanismo, que ellos van ahí como una mantequilla, van cortando la ciudad, ponen el tubito de gas, rellenan con mortero, tapan y casi que, oye, que ni han pasado por allí, ¿no? Entonces, esta empresa, que es tecnificada en aquello que conocen, querían tecnificar también la toma de datos. La red, pues la red es esto, la red casi para recoger
la tierra que les sobraba, pues con una escoba ya hacían, ¿no? Entonces es una instalación lineal y en la cual, pues bueno, una tubería principal y las diferentes acometidas. Y ellos a gas natural les entregan, porque ya el protocolo de gas natural ya lo especifica así, que la red tiene que estar bien posicionada, evidentemente. Y ellos lo que hacen es lo que voy a explicar más adelante. Veis aquí las cotas desde una medianera hasta un nodo, la distancia a la fachada. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hacían? Pues bueno, mientras ejecutaban la red, ejecutaban la zanja, instalaban la tubería, pues iba uno de ellos y con un croquis en papel, pues cogía de una medianera, que es con una cartografía base buena, desde la medianera una distancia en fachada y una distancia perpendicular a la fachada, y situaban ese punto lo acotaban en un croquis en papel y se lo pasaban, cuando acababan la instalación, se lo pasaban a la oficina técnica de la empresa, lo dibujaban con CAD y le presentaban ese CAD a Gas Natural. Eso es lo que Gas Natural pide y, por tanto, eso es lo que ellos le facilitaban, ¿no? Importante, pues no se toman datos de la trazabilidad de los elementos instalados. Entonces, hacemos frente a una serie... Es que se me está descuajaringando la presentación. Voy a abrir el PDF. Perdonad, ¿eh? Pues no, está igual. Claro, es que el PDF lo he generado de aquí. Bueno, entonces, necesidad de tecnificar la toma de datos en campo, reduciendo el tiempo de este personal que tomaba estos datos, minimizando errores, porque el que transcribe allí, el que le pasa, hay dos personas que entran los datos a la red, el que toma los datos y el que dibuja en CAD, y también ofrecer al cliente final, que era Gas Natural, pues una solución que le permita geoposicionar la red desde su ejecución, o sea, desde el momento que se ejecuta ya geoposicionarla perfectamente, que le permita también una cosa que nos hacía, que era una trazabilidad de los elementos que se instalaban y que con la posibilidad de que se convierta en una ID corporativa de la empresa. Entonces, con estas necesidades, pues organizamos una serie de requisitos, ¿no? Pues bueno, tenían que ser tecnologías libres, datos interoperables, que les garantizara pues una soberanía tecnológica a la empresa, tanto a nuestro cliente como al cliente final, ¿no? Unas tecnologías de captura y almacenaje en entorno de base de datos, ¿vale? Porque ahora veremos la estructura de base de datos, pues los diferentes elementos de red pueden ser unas cosas u otras, y en base de datos nos ofrecía mejor solución. Una estructura topológica arco-nodo, ¿vale? O sea, la estructura de este trabajo, todos son nodos y arcos. En los nodos es donde reside la mayor parte de información y, por tanto, le damos importancia a este elemento. Por tanto, los datos de campo pivotan sobre este elemento y que permita también el posicionamiento del nodo de forma automática con o sin señal GNSS. Se encontraban que, ejecutando en medio de la ciudad, pues claro, si has de posicionar un elemento con un grado de precisión importante, pues no tenían cobertura de GPS, ¿no? Entonces, inventamos, y esta extensión salió, pues para intentar este procedimiento que hacían de toma de datos con la distancia, pues bueno, tecnificarlo de una manera. Ahora veréis. Y, pues bueno, la introducción de los datos del nodo fuese a través de unos formularios con un dominio de valores para incorporar pues, los diferentes elementos de red, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no? Pues que, como íbamos a campo con la tablet que necesitábamos el GIS directamente en la tablet, llevábamos un distanciómetro, pues ¿por qué no que se comuniquen entre ellos con Bluetooth? Y también la cámara de fotos que estaba incorporada en la propia tablet.
Un poco de la arquitectura del sistema está basado en PostgreSQL. Aquí me he permitido una licencia libre, que como vengo del circo, mi padre era acróbata y he puesto el elefante ahí encima del bidón. Bueno, pivota sobre PostGIS y es una extensión de GBSIG. ¿Veis estos dos iconos que hay ahí? Eso es lo que aparece en la consola para hacer uso de la herramienta. Las herramientas de toma de datos de campo, pues tiene que ser un PC. Optamos por estos que eran robustos y bueno, adaptados para el trabajo de campo, donde ya teníamos ahí el GBSIG instalado y la base de datos también. Y, ¿por qué no?, en el futuro más allá, pues estos datos, como están en Postgre, pues ¿por qué no publicarlos en el mismo momento si tienes conexión y atacas una base de datos en la nube, o más adelante con sincronización, pues que se puedan publicar pues, en un map server, un geoserver y hasta pues, gestores de clientes, Triton, bueno, lo que precise. Entonces, ¿qué necesitamos en los nodos? Necesitamos la información geométrica, es decir, el posicionamiento y la profundidad del elemento, ¿vale? Si está a 60, 70, 80, aquel elemento de profundidad. Había unos elementos compuestos o simples, que eran los codos, las Ts, los elementos de red. Hay unas afectaciones, ¿vale? O sea, en la misma canalización, pues si te pasa por allí un tubo de agua, un tubo de otro servicio, pues también hay que grafiarlo y hay que simbolizarlo. Unas protecciones, estas afectaciones de otros servicios, pues también tenían la necesidad de protegerlos si no iban a distancia adecuada con unos elementos u otros, también era otro tipo de nodo. Teníamos también las soldaduras, ¿vale? Cada elemento, pues la soldadura se hace una máquina y guarda un histórico de temperatura, también era el enlazar todo este histórico de las soldaduras dentro del nodo. Y información asociada, como eran fotografías. Aquí creo que no veis nada, pero bueno, la base de datos es esta, la estructura de la base de datos. La base de datos pivota sobre el elemento nodo, ¿vale? El elemento nodo como receptor de la mayor información y que a lo cual el nodo se tenía que posicionar de 4 diferentes maneras. Aquí la extensión se desarrolló programándolo con dos maneras, ahora lo veréis. Y pues el nodo podía ser pues desde una afectación pues, de electricidad, de agua potable, de lo que sea, los elementos de red, ¿vale? Los codos, las Ts, las acometidas y las protecciones, ¿vale? Y luego por ahí estaban los arcos, que el arco es el tubo, que también pues, tiene menos datos porque es el diámetro y poca cosa más. Entonces, se programó esta extensión como una herramienta para la toma de datos en campo, trabaja con coordenadas UTM proyectadas, asume que existe al menos una capa de referencia, o sea, nosotros debemos tener ya una capa de la cartografía buena, que tenga las líneas de fachada y las medianeras de las parcelas, ¿vale? Porque ese punto el punto de intersección se utiliza mucho, que permite hacer snapping a otras capas interesantes, que los procedimientos estén adaptados a trabajar con la tablet PC. Esto llevó a alguna complicación porque la tablet con el puntero, pues bueno, tiene o sea, no es lo mismo clicar con el ratón y en despacho que ir con la tablet que es táctil, ¿no? Está programada en Java, ¿vale? Los formularios de entrada de datos que ahora veréis, y se puede trabajar en formato shape, solo el posicionamiento, ¿vale? Aparte que programó Fran, pues puede atacar un shape, o en PostGIS. Toda la extensión trabaja sobre PostGIS por el enlace de los diferentes formularios a la base de datos. Y entonces se integran con GBSIG como dos herramientas más, que son los iconos que veis aquí arriba. Y en la programación, esto sabe más Fran que yo, pero que dependen de la extensión de CAD, ¿no?
y utilizan funciones de la extensión de redes, que Fran ya es un... bueno, ¿qué voy a decir? Entonces, esto es uno de los dos posicionamientos que se hacían. A partir de una... aquí quizá faltaría la medianera, se situaba este punto, ¿vale? Y se llevaba el cursor hacia la derecha o izquierda. Se situaba el puntero en cualquier punto de este cuadrante, ¿vale? Tenía 4 cuadrantes, de hecho, y lo primero que te pedía es la distancia en horizontal a la fachada, ¿vale? Esto ya lo hacían con la cinta, pues si van 2 con un distanciómetro, pues también la pueden coger. Bueno, pero si la hacen con la cinta, cogen la cinta, miden y entran en el formulario de datos la distancia. Y esta distancia de aquí, pues se sitúan allí donde está el nodo, porque el nodo está en este punto, con el distanciómetro perpendicular a la fachada, y como estaban conectados con Bluetooth, enviaba a la tablet y allí se registraba ya el valor de la distancia sin ningún error de transcripción. Esto era el primer posicionamiento. Luego había otro requerimiento que era en base a dos puntos, ¿vale? Si no hay ninguna medianera para coger ese punto, pues si tienes 2 puntos conocidos, 2 vértices, pues distancia a ese vértice y distancia a ese vértice, pues la intersección de esos dos círculos te producían en algún caso en un caso no, siempre te producen dos puntos, situabas tú el que querías y allí se posicionaba el nodo. Entonces, de esta manera permitíamos que el posicionamiento del nodo en fase de ejecución variase o no la fachada, está en esas coordenadas, ese elemento. Aquí veis un poco pues, el ejemplo este de la medianera, ¿no? Citamos el nodo aquí, con la tableta de campo, entramos los datos, con el distanciómetro las distancias, y pues estos son los formularios que van saliendo a la hora de situar el nodo, ¿no? Formulario con diferentes pestañas, pues el dato del nodo, ¿no? Pues un ID autonumérico, a qué profundidad está, con el disto también se podía coger, diferentes enlaces para las fotos, y había diferentes pestañas, elementos, protecciones, afectaciones, datos comunes. Por ejemplo, un elemento podía ser un elemento compuesto o no, en función de, es una T de toma de carga, una reducción de 90 a 32 con una acometida, pues, todo esto en estructura de base de datos eran unos combos, o sea, un dominio de valores que se cargaba, y la máquina de la soldadura, ¿vale? Máquina de soldadura, las protecciones, ¿vale? Las protecciones de las afectaciones. Bueno, hemos puesto una chapa de... igual estoy hablando mucho de obra. Perdona, quedan 2 minutos. 2 minutos, venga, rápido. Sí que me he alargado, ¿no? Vale. Afectaciones, pues eso, una red de agua potable que pasa por allí, pam, se inventaría también, datos comunes. Esto es, bueno, la red una vez dibujada, todos los nodos con sus tubos. Es que rápido. Conclusiones. Tecnificar la toma de datos en campo, ¿vale? Conseguíamos que esta empresa tecnológica, innovadora, ofreciera una solución también tecnológica e innovadora a la hora de recoger los datos y que le sirviese tanto a la empresa para reducir tiempo y errores, como al cliente final en cuanto a toda la estructura de base de datos de lo que le entregaba, ¿no? De tener un CAT acotado a tener toda esta información, pues hay un gran abismo. El posicionamiento preciso en el mismo momento que se ejecuta la red, ¿vale? El mismo momento que se ejecuta la red, ese nodo tiene X, Y y Z. La trazabilidad de los diferentes elementos de la red. Esto es muy importante porque a nivel de soldaduras o a nivel de lotes de producción de los diferentes accesorios de la red, si en el tener esta información y geoposicionada en cada codo, o sea, en los lotes de codos de tal partida, tenerlos situados en el territorio, si algún codo falla o alguna soldadura,
la compañía tiene una trazabilidad para decir, bueno, pues todos los de este lote, ¿dónde están? ¿No? Y también hacer una gestión de esta red tan sensible, ¿no? y también de la soldadura, ¿no? Fiabilidad de los datos, acceso y gestión rápida de la información y la posibilidad de traspolar el piloto pues, a una IDE corporativa, ¿por qué no?, o integrarla dentro de la suya, ¿no? Y creo que ya está. Bueno, agradecimientos a mi socio, al Xavier Torret, y todo el staff de Vigeo, a David Erill, que es el programador que junto con Fran programaron la herramienta, y a Manel Rosell, que es de Constructora de Calaf, y a todo su equipo por confiar en nosotros. Y a Fran no se las doy porque es... Bueno, y ya está. Muchas gracias.